El entendimiento mítico viene con el habla. Y entendamos que el habla no es algo biológico natural, no es algo que suceda simplemente porque uno crezca. Solo sucede si vivimos en sociedad. Por lo tanto, un niño que se pierde en la selva y que se cría selvático, nunca va a desarrollar el lenguaje, aunque biológicamente tenga la capacidad para poder hablar. No va a hablar si no está en gente, alrededor de gente que le hable. Y por eso cuando uno crece en Rusia, habla ruso, y cuando uno crece en Estados Unidos, habla inglés, y si uno crece en Alemania, habla alemán, y si estamos aquí en Chile o estamos en cualquier país de habla hispana, hablaremos español. Por lo tanto, tiene que ver con la sociedad en la cual crecemos. Junto con el lenguaje aparece algo magnífico, que son las palabras. Las palabras, el lenguaje es algo tremendamente abstracto, porque nosotros decimos palabras que tienen un significado de cosas que no necesariamente están presentes. Por lo tanto, ese dicho que plantea Jean Piaget de que los niños son concretos y que posteriormente en el tiempo son abstractos, es absolutamente falso, porque los niños hablan aproximadamente alrededor de los 2 años. Y cuando hablan, se refieren a cosas que no están con ellos y por lo tanto no son solo concretos, pueden serlo, pero son también abstractos. Y comprendamos que junto con el lenguaje y con las palabras y los conceptos, porque cuando nosotros hablamos en palabras nos referimos a conceptos, a términos que se refieren a generalidad de las cosas y por lo tanto el hablar es algo tremendamente abstracto que solo puede hacer la inteligencia humana. Los perros no hablan. Sí, bueno, pueden hablar en una fábula, los hacemos hablar porque les damos características humanas, pero los perros no hablan, ni los leones tampoco, ni el rabanito tampoco. El ser humano es el único ser que es capaz de desarrollar el habla y este tipo de inteligencia compleja. Nace entonces junto con el habla el sorprenderse y llamar las cosas. Y por eso los niños, cuando están aprendiendo a hablar y uno les muestra algo y les dice la palabra, ellos repiten con una sorpresa infinita esa palabra y luego la adquieren y la hacen suya. Y por lo tanto la oralidad es fundamental fomentarla, porque tengamos claro que en la medida que tengamos más palabras en la cabeza, más profundamente pensamos. Pensamos en palabras. Sí, se piensa más si se tienen más palabras. Sí, se piensa más si se habla más idiomas. No se piensa igual en castellano que en inglés, ni que en alemán. Cada idioma determina un cierto modo de pensar. Por lo tanto, el expandir las palabras es fundamental para aumentar la potencialidad del pensamiento. Y por eso hay gente que llega a ser adulta, pero que maneja muy pocas palabras y su pensamiento posiblemente es tan cercano al de un niño pequeño. No pueden pensar más allá que eso. Ese es su universo mental. Entonces ese universo puede expandirse y por eso hay que fomentar la oralidad. Comprendamos que el hombre en la caverna, de pronto estaban los 2 hombres sentados ahí en la caverna conversando entre comillas, no hablaban, y entonces uno le dice, ¡ah! Y el otro dice, ¡ah! Y de pronto uno dice, ¡fuego! Y el otro lo mira y le dice, ¿fuego? Y acordaron que fuego iba a significar fuego. Por lo tanto, todas las palabras son una convención arbitraria y por eso cada idioma es distinto y las palabras son distintas, significando las mismas cosas en distintos idiomas. Pero el hombre cuando empezó a hablar, y pensemos en esta cultura mítica, lo que principalmente, ya que para poder recordar necesitaban aprenderse cosas, van a usar ciertas herramientas. Entonces, junto con el habla vienen herramientas del entendimiento. Y estas herramientas son los ritmos, la musicalidad, las rimas, las metáforas, la historia. Cuentan todo como una historia porque ellos necesitan recordar. Pero también viene el humor nace muy temprano porque el humor es romper el pattern. Incluso hay humor en lo somático. Por eso cuando con un niño, con un bebé que no habla, uno hace así y usa el mismo ritmo y de pronto uno quiebra el patrón y se demora más en abrir, el niño se ríe, porque el humor es el quiebre de cualquier patrón y obviamente con la oralidad el humor se va a sofisticar, pero sigue siendo el quiebre de un patrón. Entonces tenemos el ritmo,
la rima, la historia, el humor, ¿ya? Que son herramientas que atraen las emociones. Pensemos lo siguiente, acuérdense cuando ustedes no tenían celular. ¿Cuántos teléfonos se sabían? Probablemente muchos. ¿Y cómo se lo sabían? Se lo sabían particularmente con un canto. Entonces cuando alguien te decía, tu teléfono es, y te lo cantaba distinto, tú tenías que pensar. Porque la mejor forma de recordar es el canto. Entendamos que las culturas orales tienen una cultura y recuerdan, deben recordar muchas cosas. Y por eso los árboles, un mismo árbol, recibe muchos nombres, porque esos nombres tienen que ver para lo que sirven. Porque ellos no tienen un libro donde puedan ir a mirar para qué sirve. Todo está en la cabeza y lo que no está en la cabeza se pierde en el olvido. Entonces, la tradición popular cuenta historias de generación en generación. Y por eso los mitos son estas historias memorables que deben ser recordadas y pasan de una generación a otra generación. Los niños preescolares son míticos. Todo lo entienden en lenguaje oral. Y nosotros debiéramos fomentarle la oralidad, porque en la medida que fomentemos la oralidad van a tener más conceptos en sus cabecitas y van a poder pensar más. Pero hay un problema, porque el sistema escolar adelanta los procesos. El próximo entendimiento vendrá con la escritura y cambia el modo de pensar. Y es más, hoy día los colegios se jactan diciendo, este colegio es fantástico, los niños leen en kinder. Eso es horroroso. Los niños no deben leer en kinder. Los niños deben llenar la cabeza de contenidos mentales. Porque ¿qué es lo que sucede? El niño decodifica en kinder, pero decodificar no es leer. Este país y muchos países tienen el siguiente problema. Los niños leen, pero no entienden lo que leen. ¿Por qué no entienden? Porque no tienen contenidos mentales. Hay que fomentar la oralidad para posteriormente decodificar entendiendo. Entonces, comprendamos que la teoría de Egan lo que pretende es que los entendimientos se sumen uno al otro y no que se elimine el anterior. En el sistema escolar consideramos que lo más importante es la lectoescritura. Por lo tanto, cuando el niño lee, la oralidad es algo que hay que dejar de lado, el cuerpo ni decirlo. Ese es el llamado, a incorporar, no a perder. Cuando se abre un entendimiento, se pierde lo prístimo del anterior. Lo que queremos para la educación es que se pierda lo menos posible. En el próximo corto vamos a ver el próximo entendimiento, que surge con la escritura, que Kieran Egan lo llamará el entendimiento romántico.